Grupo Asesor AMBAL te informa. Claves para ahorrar en la reforma de tu vivienda. ¿Cuándo puedes ahorrarte un 11% de la reforma y cuándo y cómo aplicar el IVA reducido? Según la actual legislación tributaria, el tipo general de IVA está fijado en un 21% desde el año 2012. No obstante, la agencia tributaria permite un ahorro que consiste en aplicar un tipo reducido del 10% en determinados casos. Esta medida, que fue establecida para impulsar la recuperación económica y el empleo, permite ahorrarte un 11% de la inversión en la obra de tu vivienda. Según el Ministerio de Hacienda, los requisitos para beneficiarse del IVA reducido del 10% dependen del tipo de obra. Estas pueden ser bien rehabilitación o renovación y reparación de la vivienda habitual. En el caso de rehabilitación, pueden ser obras análogas a la rehabilitación u obras conexas a la rehabilitación. En cualquiera de los dos casos, se estiman una serie de condiciones. La primera de ellas, que más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, o con obras análogas o conexas a la rehabilitación. Y en segundo lugar, que el importe total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la edificación. El IVA reducido del 10% se aplicará a obras análogas a las de rehabilitación en los siguientes casos. Cuando las obras conformen una adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, garantizando su estabilidad y resistencia mecánica. En segundo lugar, cuando las obras sean de refuerzo o adecuación de la cimentación. Igualmente, cuando sean obras de ampliación de la superficie construida. En cuarto lugar, cuando se refiera a obras de reconstrucción de fachadas y patios interiores. Y finalmente, obras de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas. También se beneficiarán de un IVA reducido del 10% las obras conexas a las de rehabilitación. Se consideran obras conexas a las de rehabilitación aquellas cuyo coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, y siempre que estén vinculadas a las análogas de forma indisociable. Se consideran obras conexas las obras de albañilería, fontanería y carpintería, las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios, y las obras de rehabilitación energética. Las obras de renovación y reparación, tales como albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, pintura, etc., también pueden beneficiarse de un IVA reducido del 10%, pero deben cumplir una serie de condiciones. La primera de ellas es que el destinatario sea una persona física y utilice la vivienda a la que se refieren las obras para uso particular. También, el destinatario puede ser una comunidad de propietarios por las obras hechas en el edificio en el que se encuentre la vivienda. En tercer lugar, que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya concluido al menos 2 años antes del inicio de las mismas. Por último, que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o que su coste no exceda del 40% del total. Como adelantábamos en la diapositiva anterior, la determinación del coste de los materiales influirá en la aplicación de un IVA reducido. Sí se tendrán en cuenta aquellos elementos que queden incorporados de forma física a la vivienda, tales como ladrillos, piedras, cal, arena o yeso, encimeras, muebles de cocina, sanitarios o halógenos, entre otros. No podrán considerarse, sin embargo, elementos como andamios, instrumental, maquinaria y otros elementos que se utilicen de forma accesoria, ni tampoco se incluirán electrodomésticos de gama blanca, tales como cocina y limpieza, o marrón, vidrio o... Siguiendo con la determinación de los costes materiales en una renovación y reparación, debemos tener especial cuidado con lo siguiente. Los materiales deben ser siempre aportados por el mismo profesional que ejecuta las obras. Si los adquirimos nosotros mismos en una gran superficie, estos tributarán al tipo general del 21%. Para que se hagan una idea, vamos a exponer un ejemplo muy cotidiano.
La colocación de un suelo. Este tiene un valor de 10.000 euros, en la que los materiales aportados tienen un coste de 3.000 euros. En este caso, se tributaría al 10%, dado que no excede del 40% del total de la operación. Por el contrario, si el coste de los materiales asciende a 5.000 euros, la operación tributaría al tipo general del 21%. Finalmente, debemos matizar que dentro de la renovación y reparación de nuestra vivienda quedan fuera de la tributación reducida la instalación de la calefacción y doble acristalamiento y las instalaciones del sistema de televisión digital, telefonía o accesos a Internet en los edificios de vivienda. Esto se debe porque normalmente la aportación de materiales, en ambos casos y por norma general, supera el 40% del total. Consecuentemente, los beneficiarios del IVA reducido son los siguientes: cualquier propietario de una vivienda de uso habitual, lo que incluye tanto la primera como la segunda residencia. Si la vivienda está destinada al alquiler, las obras de renovación y reforma tributarán al tipo general. También podrán beneficiarse las comunidades de propietarios. Sin embargo, quedan excluidos cualquier tipo de empresa o local destinado a una actividad comercial. No obstante, estas empresas podrán beneficiarse del tipo reducido en caso de que se realicen reformas comunitarias en edificios mayormente destinados a viviendas. Por último, debemos tener en cuenta cómo aplicar el IVA reducido. El IVA del 10% lo aplicarán constructores, reformistas o autónomos que efectúen la ejecución de obra en los proyectos donde se cumplan los requisitos anteriores a la hora de extender la factura. Por su parte, el propietario debe aportar al profesional una declaración firmada asegurando que se cumplen las circunstancias de que la vivienda se destina a uso particular y que la construcción finalizó al menos hace 2 años. Por último, en la factura se hará constar el coste de los materiales aportados y para evitar fraudes no es posible facturar por una parte los materiales y por otra la mano de obra. Grupo Asesor Ambal, especialistas en la gestión diaria de tu empresa.